Saludos compañeros y profesora. En este video estaremos hablando sobre este gran artista paraguayo, que seguro todos conocen. Estoy hablando de José Asunción Flores. José Asunción Flores nació en Asunción el 27 de agosto de 1904, hijo de María Magdalena Flores, una lavandera de los bajos del Cabildo asunceno. Se cree que su afición por la música la heredó de su padre, el guitarrista Juan Volta. El propio maestro Flores refiere que su historia musical empezó por robar un pedazo de pan de un negocio de las cercanías de la parroquia de San Roque, donde con otros niños gustaba de corretear y jugar. Aquel medrugo determinó que el niño fuera a parar a una comisaría y de allí, como castigo, en el carácter de aprendiz en la banda de música de la policía, escuela de los mejores talentos de una generación de oro dentro de la música popular paraguaya. Su primera composición, una alegre polca dedicada a su padrino Manuel Gondra, data de 1922. José Asunción Flores no tuvo una formación musical formal en sus primeros años, ya que creció en un entorno humilde. Sin embargo, desde joven mostró interés por la música y aprendió a tocar la trompeta de manera autodidacta. A los 11 años ingresó a la banda de policía de Asunción, donde empezó a recibir instrucción musical más sistemática. Allí perfeccionó su habilidad en varios instrumentos y desarrolló su talento como compositor. Posteriormente, Flores tuvo un contacto con destacados músicos paraguayos y argentinos, lo que le permitió ampliar sus conocimientos y explorar nuevas formas musicales, culminando en la creación de la guarania. Entre sus obras tenemos Panambi Verá, Musiqueada Xeamape, Buricao, Derendape Ayú, Gallito Cantor, Dera Tutucuá, Lindia, Maena Pareicuacé, Ñande Arambojá, Susanita, Shepuca Sumí, entre otros. José Asunción Flores realizó varios viajes a lo largo de su vida, en su mayoría relacionadas con su carrera musical y su activismo político, como en la Argentina, la Unión Soviética, Brasil, Uruguay y entre otros. Como anécdota principal, no podemos olvidar que José Asunción Flores solía tener metidas en sus bolsillos mandarinas. Veía las mandarinas y las metía en sus bolsillos e iba a las recepciones de embajada, y a la hora del postre las sacaba para incomodidad de sus acompañantes y les invitaba a los embajadores: "Pruebe la mandarina del Paraguay", les decía. Paradójicamente, mientras cosechaba el éxito internacional, se veía silenciado como artista en su propio país. Algunas de las grabaciones soviéticas de Flores tuvieron que entrar de forma clandestina al Paraguay, donde Flores estaba proscrito por el gobierno del dictador Alfredo Stroessner. La oscura noche estronista le impidió volver al país. Como tantos paraguayos víctimas del autoritarismo, la intolerancia y el discurso único, murió en la capital argentina en 1972. Recién en 1991, 2 años después del derrocamiento del tirano, sus restos fueron trasladados a Asunción. En la actualidad, la nueva costanera de Asunción lleva su nombre. La historia de Flores puede servir para demostrar a los paraguayos cómo la democracia es un bien que nos permite valorar a los genios compatriotas más allá de sus convicciones e ideologías personales. El arte de José Asunción Flores tuvo una influencia profunda y duradera en la música y en la cultura de Paraguay, y su impacto se extendió a nivel regional de América Latina. Algunas de las formas más notables de su influencia incluyen creación de la guarania, fortalecimiento de la identidad paraguaya, influencia en comportamientos y músicos posteriores, comportamiento social y político a través del arte, entre otros. Nombre acete, wihayunerendape, romomorase, maite wibe
sempre ape se esperanza mi. Borai kukauhei wiamanon botama ko ape amuakebo. Tanye sunande bekande powive. Nacen